Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En este nuevo bloque de huellas vamos a hablar de un elemento, si hay un elemento que es vital para el desarrollo humano, para el desarrollo de las sociedades, ese es sin duda el agua. Y el agua, especialmente el agua potable en San Francisco, tiene una historia. Tiene una historia porque no es de fácil acceso, no estamos cerca de ningún río, de modo que obtener agua en esta región siempre presentó algún grado de dificultad. Sobre la historia del agua potable en San Francisco, de lo que vamos a hablar hoy con Arturo Bienedel, que sabe de esto y mucho. ¿Cómo se hacían de agua en San Francisco, fundamentalmente allá en la época de la colonia? Claro. Al principio, cuando llegan acá los colonos, lo primero que tenían que hacer era procurar agua, por un lado, y la vivienda. Claro. Porque tengamos en cuenta que los primeros que llegan a este lugar, llegan a un sitio que era absolutamente desértico, claro, llamado desierto por ausencia de otras personas, ¿no es cierto?, que estén viviendo en la región. Era una zona de montes o de pastizales. O de pastizales. Donde había que preparar toda la tierra para el cultivo y todo lo demás. Pero a todo esto había que primero radicarse, estar en el lugar, afincarse, en un sitio donde no había nada ni materiales. Generar un espacio habitable. Exactamente, ¿no es cierto? Y tenés que tener en cuenta que era gente que llegaba en muchos casos con chicos, hijos Vos pequeños. Nos contabas en algún momento que en los primeros años, en los primeros momentos que llegaban, muchas veces vivían debajo de los carros. Y claro, esa era la casa, porque la cubrían con lonas, con trapos que tenían, para tener alguna especie de refugio. Hasta que hacían un pequeño rancho, luego vino la casa. La casa es una segunda etapa. Un pequeño rancho donde ahí tenían, donde podían ir ya viviendo un poco con más comodidad, ¿no es cierto?, de la inclemencia mejor del tiempo, y también defenderse un poco mejor de quien podía venir en algún caso a atacarlos. No el caso del indio, pues no se da en esta zona el tema de malones ya en esta época, eso fue anterior, más en la provincia de Santa Fe, pero sí había quienes venían a robarle, claro, a los colonos. Entonces tenían que procurar también algún tipo de defensa. Y entre todo esto estaba la de conseguir el agua. No en todos los lugares el agua que se podía traer desde subsuelo era para consumir, porque en muchos casos era muy salobre. Claro. Y tenía mucho arsénico. Es decir, yo no sé si las personas que tomaban esa agua sabían que tenía arsénico o no, pero por lo menos se decía que era agua salada. Claro, el sabor no era agradable. Y el arsénico, además, ¿no es cierto?, tiene consecuencias para la salud. A todo esto va creciendo luego ya la población, ya llega... O sea que al principio tenía que hacer pozos. Pozos, y se hizo pozos siempre. Pozos e ir hasta el agua, hasta la vertiente. Nosotros tenemos las fotografías cuando ya se instala Estación San Francisco, que ya es el pueblo, ¿no es cierto?, que da origen a la ciudad de San Francisco, donde en la mayoría de las fotografías, en pleno centro de lo que hoy es San Francisco, estaban los molinos de viento extraer agua para abastecer a esas familias. Sí, señor. Así es que ya desde el año 1900 en adelante comienza a surgir la preocupación por dotarse de agua que sea, digamos, apta para el consumo de las personas,
para evitar también enfermedades, y comienzan las gestiones, por lo menos, ante poderes públicos para ver de qué manera se podía traer agua a San Francisco. No era tanto la idea del acueducto, todavía no estaba, pero sí era la de buscar una napa que podía proveer de agua de buena calidad. Claro. Y lo que mejor se encuentra, por allá como en el año 15, 16 aproximadamente, es en la zona de Frontera, actualmente de Frontera, a unos 6 kilómetros al centro de San Francisco, donde ahí descubren un punto, una napa, donde podía abastecer de agua a la población. Para la época era bastante distante, 6 kilómetros, ¿no es cierto? Así que en ese proyecto no se avanzó, y desde el año 15 en adelante, cuando a San Francisco se lo declara ciudad, comienzan ya gestiones muy intensas a nivel del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que era donde se tenían que gestionar las cosas en aquel momento. De hecho, incluso cuando muchos años después llega el agua a San Francisco, la dependencia que proveía de agua era una dependencia nacional, era obras sanitarias de la Nación. Y la obra es una obra nacional. Es una obra nacional. Así que desde ese tiempo se está hablando, desde alrededor del año 20 en adelante, se habla de la provisión de agua para San Francisco a través de un acueducto. Siempre se supo que tenía que venir de la zona del río Tercero, pero nunca se podía concretar. Y esto se consigue recién en el año 1948, se inaugura en 1948. Hasta 1948 toda el agua que se consumía venía de las napas. Venía de las napas. Bien. Todo venía de las napas. En el año 1948... Se hacía el famoso pozo, donde con balde o con bombas... Con bombas, sí, aljibes, bombas, molinos. El aljibe para reunir el agua de la lluvia. El agua de lluvia. Claro. El agua de lluvia. Te digo, y en el año 1948 el general Perón y Eva Perón llegan a San Francisco e inauguran el tanque de agua corriente, y la red en una parte de la ciudad de agua potable. Que está funcionando todavía ahora. Claro, ahí cambia fundamentalmente el estilo de vida y la calidad de vida de la gente de San Francisco. Claro, porque ahí tenés garantizada la potabilidad, digamos. Claro, el error que hubo en esto fue que juntos no se hicieron las obras de cloaca. Las obras de cloacas vienen años después. Con posterioridad. Entonces, al haber un ingreso de agua desde el río Tercero, que se utilizaba en una vasta parte de la población e iba directamente a la napa, comienza a mezclarse el agua de la napa anterior con la que se iba tirando, y ahí es donde el agua, los aljibes se empiezan a tapar. Exactamente. Que es un reservorio importante de agua. Y ahí recién entonces toda el agua va a la calle y a la tierra, digamos. Y ahí recién comienza, es la época en la que comienza a subir mucho la napa en San Francisco, con consecuencia incluso de algunos anegamientos en algunos lugares. Volviendo al tema de los aljibes y el tema de la calidad del agua o la mala calidad del agua que teníamos, no hacía distingo en ninguna clase social. Era una época en la que había muchas enfermedades, muchos tifus. De hecho, ¿no es cierto?, en aquella época, alrededor del año 20, ya desde la municipalidad se hacían campañas de vacunaciones gratuitas y obligatorias en la población por la cuestión del tifus, la tuberculosis, ¿no es cierto?, y las enfermedades que eran propias que teníamos acá, no solamente en San Francisco, sino también en la región. Y como ejemplo de esto te digo, vos tenés el Palacio Tampieri, una construcción que comienza a hacerse sobre finales de los años 20, alrededor del año 30, se inaugura en el año 1933, 15 años antes de que en San Francisco haya agua potable. Entonces, el palacio, con todo lo que podía ser de ostentación o de comodidades que podía tener esa familia y el lujo que tenían en el palacio... El agua la tenía que obtener igual que cualquier vecino. El agua era la misma que consumía el resto de la población, no tenía un agua preferencial. La diferencia que tenían ellos era que en el palacio sí había baños instalados, que se llaman, no el baño fuera de la casa. El típico fondo, digamos. El fondo que se llamaba. Y tienen el aljibe. El aljibe de una casa sencilla habrá sido un brocal de ladrillo. El aljibe del Palacio Tampieri está rodeado de mármol. Sí, señor. Pero el contenido era el mismo. Entonces, ¿qué hacían? En el caso de Tampieri se bombeaba agua del aljibe a un tanque en la parte de arriba para poder tener dentro de la casa agua. Para abastecer la distribución la calidad del agua de la casa. Se distribuía internamente en la casa, pero la calidad del agua era la misma de los demás. Era agua de lluvia generalmente en ese caso, pero no tenía mayor calidad que tenía.
Al poco de hacerse este primer acueducto en el año 1948, años después comienzan las obras de cloaca, se hacen todos los desagües hacia lo que es la cañada de San Antonio, pero enseguida comienza a verse que faltaba también... Chico. Claro, que no alcanzaba el abastecimiento. Claro, crece tanto la ciudad y el acueducto empezó a resultar pequeño. Tuvo que empezar a planificar un segundo acueducto. Comenzó a planificar el segundo acueducto. Que en esto se trabajó mucho desde los años 60, ¿no es cierto?, y 70, y había un señor que se llamaba Bartolo Baudino, que fue una persona que trabajó muchísimo en la gestión del agua. Hay una calle que lo recuerda a él, allá por Barrio Independencia. Hay una calle muy cortita, muy chica, que recuerda a Bartolo Baudino, que fue una de las personas que trabajó más, junto con otros vecinos más, con autoridades, ¿no es cierto? Pero él era un poco la voz cantante. Y sí, el segundo acueducto ya es contemporáneo, se inaugura... hace 30 años, más de 30 años. En 1984, 85, lo inaugura el gobernador Angelós. Eduardo Angelós, sí señor. Que ese segundo acueducto es el que permitió luego proveer de agua a Devoto, sí, señor. Y que va hacia el norte hasta Morteros. Exactamente. Ese es el acueducto que permitió abastecer toda esa red, porque toda esa gente hasta hace 30 años atrás, 32 años atrás, no tenían agua potable. En el caso de Devoto, yo hasta los 20 y pico años que viví, nuestro agua era del aljibe. Claro. Y cuando te quedabas sin agua de lluvia, había que pedir el tanque. Claro. Y funcionábamos, como vos señalabas recién, con un bombeador, subiendo agua al tanque para poder distribuirla a las canillas de la casa y al baño instalado. Y el nivel de distribución de agua que tiene hoy San Francisco es uno de los más altos que debe haber en el país, de distribución domiciliaria, sí, señor, cubriendo la superficie. Porque, podríamos decir, como hasta los años 80 aproximadamente, en muchos barrios todavía acá tenemos los picos. Sí, señor. Eran picos donde había en cada cuadra un pico y los vecinos tenían que ir a surtirse ya de agua potable, por lo menos agua de calidad, pero no la tenían en el domicilio. En su casa. Tenían que ir con baldes, con tachos, ¿no es cierto?, a buscar agua y llevarla. En cambio ahora tenemos prácticamente el 100% de la prácticamente ciudad. Hoy la ciudad, ¿no es cierto?, está cubierta con acueductos. Con acueductos. Y en cuanto a cloacas también se avanzó mucho, pero lo que no se consiguió al día de hoy todavía es que todos los que tienen servicio de cloaca se conecten. Estén conectados. Claro. Entonces, eso es lo que hace que... Y la administración del agua y las cloacas, que primero fue de la Nación, después pasó a la provincia con la EPOS, y por allá por los años 90 también se municipalizó y está en manos de la AMOS, ¿no es cierto? Claro, o sea que y el acueducto, que era nacional, ahora es de una cooperativa. Está administrado por una cooperativa. Arturo, ¿tenemos algo más para agregar de la historia del agua? Simplemente que a partir de la presencia del agua potable cambió mucho la salud en la ciudad de San Francisco, porque había muchos casos de arsenicismo crónico, de algunas enfermedades precisamente tomadas también por el consumo de esa agua de mala calidad, y acá la cosa cambió muchísimo en el nivel de vida. En el caso nuestro, ya hemos, digamos, nacido, vivido con este servicio, entonces no lo apreciamos tanto como aquellas personas que en aquel momento tuvieron la oportunidad de asistir a la inauguración de los servicios y ver el cambio tan grande que hubo en la calidad de vida, ¿no?, de las personas. Por eso es tan importante conocer nuestra historia, ¿no?, para poder valorar también lo que tenemos. Hay cosas que damos por sentado, pero que le costaron mucho trabajo a la sociedad, mucho tiempo, y mucha gestión y mucho esfuerzo a los ciudadanos de San Francisco obtenerlo. La historia del agua potable, pasó también por Huellas en este bloque. Las primeras pruebas automovilísticas organizadas en San Francisco datan de fines de los años 20. El 10 de junio de 1928
se corrió la primera competencia de fuerza limitada, que fue ganada por Julio Rosanigo. Desde entonces, el deporte motor siempre estuvo presente en la vida deportiva de San Francisco. Con el paso de los años y la fundación del Sport Automóvil Club, se organizaron las carreras del Campeonato Cordobés de Velocidad, que fueron escenario para el lucimiento de pilotos como Carlos Satusek, Luis Brosuti, Raúl Riganti, Ernesto Blanco y Francisco Santamarina, quienes piloteaban, entre otras marcas, automóviles Mercedes-Benz, Bugatti y Alfa Romeo. A la luz de estos hechos, surgieron algunos nombres locales que alcanzaron repercusión. Entre ellos se destacaron Víctor Gontero, así como su hermano Enrique, Carlos Luso y su hijo Enzo, y Héctor Manzotti, hablando siempre de pilotos anteriores a 1970. Desde 1951, mucho tuvo que ver en el desarrollo del automovilismo deportivo local y regional el San Francisco Auto Club, que tuvo como primer presidente al doctor Héctor Cerrito, quien en esta foto posa junto al periodista de La Voz de San Justo, Dante Panzeri, de pie, y Alberto J. Armando sentado a la derecha. Esta entidad tenía como circuito de tierra lo que se conocía como el Triángulo, formado en parte por lo que es hoy Avenida Maipú y la Avenida de la Universidad, donde hubo numerosas pruebas de velocidad. Estos eran los integrantes de la primera comisión directiva. También fue esta entidad la que logró que en 3 oportunidades llegara a San Francisco la legendaria categoría nacional Turismo Carretera, con todas sus figuras de la época. Ello aconteció el 20 de junio de 1965 y el 30 de marzo de 1967, en ocasión de la disputa de la Vuelta del Centro del país, y en 1972 con la finalización en San Francisco del 48º Gran Premio de Turismo Carretera. Podemos ver cómo el público se acercaba peligrosamente al borde de la ruta por la que pasaban los autos. Estos son los miembros de la comisión directiva del San Francisco Auto Club en 1972, presididos por Araceli Angiolini. Dada la amplitud del tema, vamos a resumir parte de la historia del automovilismo sanfrancisqueño en algunas postales deportivas de distintas épocas y que se conservan en el archivo gráfico y museo histórico. En esta fotografía de 1925 vemos a don César Escarafía con su automóvil Hudson en la largada de una de las numerosas competencias en la que se inscribió. Cabe a Escarafía el mérito de haber participado de la primera carrera que se disputó en la inauguración del Autódromo de Rafaela. César Escarafía fue también dirigente deportivo, y aquí lo vemos en los momentos previos de una prueba mientras se ajustaban detalles de un auto de competición. Atrás del rodado, el piloto, enfundado en un mameluco blanco. Esta sucesión de fotos corresponden a carreras disputadas en el autódromo con pista de tierra que tuvo San Francisco en la década de 1930 al norte de la ciudad. Allí se batieron récords de velocidad y se la consideró en aquellos años la quinta pista más veloz del mundo y convocaba a las principales figuras del automovilismo nacional de entonces. En 1938, Ricardo Nassi, en una prueba, alcanzó la marca récord promedio de 179 kilómetros por hora. Precisamente en esta foto se muestra a Nassi empujando su Alfa Romeo de 3.200 centímetros cúbicos
con que batió el récord de carrera en circuitos de tierra obtenido en San Francisco en 1938 a 179 kilómetros por hora promedio. Las mujeres se sumaban entre los espectadores de las carreras en la pista sanfrancisqueña y seguían de cerca su desarrollo. Además, en la ciudad, la llegada de los autos de competición era una atracción para muchos vecinos. Los Forte de competición fueron, desde los años 50 a los 60, una de las categorías de mayor repercusión en la región. Aquí vemos un conjunto de autos, entre ellos el de Sabino y Broglia en 1958, así como el afecto y simpatía que despertaban estos deportistas en una buena cantidad de seguidores. Otros animadores de la categoría fueron Gastón Blasi y Abel González, quienes posan con su chanchita en el patio del taller de preparación. González fue quien en 1950 trajo la idea de hacer aquí carreras con esos vehículos. En la misma categoría se destacaron luego Víctor Gontero y Alberto Nasif, quienes competían con su dinámico Forcito que llamaban Chacha en distintas versiones. En esta foto posan ambos corredores con la Chacha cuarta. Juan Reginelli y Ovidio Baudaña fueron otros entusiastas de las carreras del Forte, sumando sus experiencias y habilidades, lo mismo que Pésile, Estica y Tito José Arese, quienes aquí están con Gontero y Nasif, que llegaron a ser campeones de la categoría. Dos amigos en la vida, pero recios competidores en las pistas, se saludaban. Abel González y Víctor Gontero, en una de las tantas ocasiones en que emocionaron a sus seguidores en San Francisco y la región. En 1952, el piloto Carlos Luso, nativo de San Jorge pero residente en San Francisco, compitió con su hijo Enzo como acompañante en la prueba La Vuelta de Santa Fe con el coche número 31 y fue ganador de la misma. En el Archivo Gráfico y Museo Histórico se conserva uno de los trofeos que Luso ganó en esa competencia y fue donado en 1996 por su hija. Uno de los animadores de las pruebas en el Triángulo fue Rafael Raceto, aficionado que con mucho entusiasmo y con distintos vehículos puso sus notas de buen manejo y dedicación a una afición que mantenía al margen de sus habituales labores administrativas. En los años 40, Alberto J. Armando residía en San Francisco y trabajaba en la concesionaria Ford. Para promocionar los autos que vendía, se dedicó también a correr algunas pruebas sin mayores éxitos. Concluida esta etapa, emigró a Buenos Aires, donde vinculado al fútbol llegó a ser presidente del Club Atlético Boca Juniors. Otras de las figuras sobresalientes del automovilismo local fue Héctor Manzotti, también calificado motociclista. Fue una gran promesa del deporte motor lugareño que se truncó en 1970, cuando viajando para participar del Gran Premio de ese año, se accidentó y perdió la vida a los 39 años de edad y había generado grandes expectativas por sus condiciones conductivas. Para finalizar, el grato recuerdo de la visita que en 1986 hizo a San Francisco el quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Con motivo del centenario de la ciudad, el deportista llegó y fue recibido por el intendente Juan Ricardo Cornaglia, quien le entregó una plaqueta recordatoria.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.